Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Bien, como siempre, ¿no? Recuerda que el mail es josefabundi@libre.com.ar. Las preguntas que usted quiera, si bien tenemos 80.000 preguntas, pero bueno. Algunas vas a hacer. Siempre tratamos de buscar las más frecuentes, ¿no? En esto también la tecnología nos ayuda mucho, porque vos ponele, si yo tengo que leer mail por mail para saber cuáles son las preguntas, entonces tardaría más de lo que estoy tardando. Pero entonces tenés un programa que le pongo preguntas sobre la mentira del diezmo, ¿no? Dentro de lo que el mail, entonces aparecen todos y lo vas seleccionando. ¿Cuántos son? Ponele de los 1.500 a los 2.000 que hay, dice que son 700, ponele. Entonces, esos 700, sí, yo busco la manera de ir leyendo las preguntas, y resulta que todas coinciden en lo mismo. Y ahí vos podés sacar una respuesta. Está buena, es un filtro bastante interesante. Claro, vos ponés sobre qué preguntan y automáticamente te dice, y entonces seleccionarlas y te saca del lugar y te va colocando el mail en el lugar que vos querés leerlo. O sea, eso está bueno, pero la respuesta tenemos que orar para que Dios nos dé, si no, no hay salida. Si no, si dijeran, bueno, damos la respuesta. Sigamos orando. Bien, la pregunta es esta, escuche bien, siglo XXI, esta es una de las clásicas, ¿no? Y usted sabe que el ministerio de otros se caracteriza por más que nada desenmascarar a los mentirosos, los engañadores y a los tramposos. Y dice así, ¿pueden ser considerados indignos de participar de la cena los que no pagan el diezmo? El pastor ha predicado públicamente que esa es la condición que se encuentra a todos los que no le pagan el diezmo, citando 1 Corintios 11, 27 y 29. Nosotros solamente entregamos nuestras ofrendas porque es lo que consideramos conforme a la palabra de Dios para la iglesia que se encuentra bajo el pacto de la gracia. Nuestra hermana es consciente de las realidades, ¿no? Y sabe lo que dice la Biblia. La respuesta es esta. El pasaje en cuestión dice lo siguiente. Escuche lo que dice 1 Corintios 11, 27 al 29. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La pregunta, ¿dónde dice diezmo? ¿Dónde habla de plata? En ningún momento. A la luz de este pasaje, creo que el único que estaría participando indignamente de la cena del Señor sería ese pastor que está torciendo la Sagrada Escritura y utilizándola para seguir haciendo lucro en la iglesia. Claramente califica para ser identificado como un comerciante de la fe, traficante de alma, que cita solamente una parte del pasaje bíblico para darle un barniz de credibilidad a sus mentiras, como lo hizo Satanás cuando iba citando la Escritura al mismo Señor Jesucristo. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está haciendo una dura reprensión a la iglesia de los Corintios, que había caído en desorden de carnalidad muy grave. Eso es lo que dice claramente el contexto del pasaje. O sea, se ve que nunca le hicieron los problemas que había en la iglesia de Corinto. 1 Corintios 11:20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que coméis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice Pablo. Mirá cómo los estaba corrigiendo y los problemas que estaban generando. Y luego de especificar abiertamente el pecado de carnalidad en que habían incurrido los corintios al celebrar la Santa Cena del Señor, que de ninguna manera corresponde a lo que su pastor en forma torcida y fraudulenta está asegurando, que participa indignamente de la cena, sería no haber pagado el diezmo. Pablo dice la afirmación que leemos en los versículos siguientes del 27 al 29. En este pasaje, como en otros que utiliza falsamente, el diezmo únicamente existe en la imaginación torcida de los pastores asalariados. Esta exhortación de Pablo a los corintios no guía, no guarda ninguna relación con la aplicación ilegítima que le puede dar a los mercaderes la fe al decir que corresponde a pagar con dinero en el día de hoy. Solamente una mente engañosa y con intereses personales podría sugerir tal barbaridad, mas aún sabiendo por la Escritura que el diezmo no es para la iglesia. No existe en todo el Nuevo Testamento un solo ejemplo de una iglesia que hubiera pagado el diezmo o la mención de un cristiano que la hubiera pagado, lo que significaría, según su pastor, que toda la cristiandad estuvo en pecado y de acuerdo a ese criterio y forma de retorcer la Escritura, todos los cristianos del Nuevo Testamento eran indignos de participar de la cena del Señor. Mirá qué fácil que la hacemos, ¿no?
No puede existir una interpretación más diabólica que esta, de mezclar los santos que se encuentran en la Sagrada Escritura para nuestra edificación con las mentiras de un pastor que presenta como palabra de Dios para su propio beneficio particular y seguir siendo uno más en aquellos asalariados que nos advirtió el Señor que vendría. El dinero fue introducido gradualmente en la sucesión de los siglos posteriores para aquellos que el Señor nos advirtió en su palabra que hablarían de insertar el comercio en la casa de Dios, que es su iglesia, no la del pastor. Este problema es muy común porque siempre recibo llamadas y mensajes, ¿no? Por ejemplo, 2 de Pedro 2.2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y luego aclara, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre las tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida, habla apóstol Pablo, estarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Muchas veces uno ha leído este pasaje, ¿no? Pero ha prestado atención a lo que decía Pablo en su época. Dijo, van a salir de nosotros. Y uno muchas veces no... ¿Cómo puede engañar al diablo? Mateo 24:24, Jesús dijo que se levantarán y harán falso milagro. Y dice, para engañar si fuere posible a los escogidos. O sea, Jesús no afirmó que los iban a engañar. Dice, si fuere posible. Como diciendo que iban a armar toda una estructura para poder engañar al escogido. Pero la verdad es que la única manera que podrían engañar a alguno es casualmente que salen de nosotros. Un hombre, por ejemplo, ¿no? Había uno que le llamaban Ricito de Oro, que era un gran predicador, tenía una elocuencia, ganó miles de almas para Cristo, pero un día para otro se torció y se fue y empezó a predicar cualquier verdura. ¿Entendés? Y la gente, aún predicando esa verdura, lo seguía. ¿Por qué? Porque en un momento fue un hombre de Dios, pero en ese momento ya no lo era más. Y es lógico, la única manera que el diablo tiene para poder engañar a la gente es que salgan de nosotros, de la iglesia del Señor. Por ejemplo, los testigos de Jehová, Russell, el padre de Russell era pastor. Mirá vos. O sea que él sabía la verdad. Sin embargo, dijo un día, no me interesa, voy a predicar lo que yo quiero. Y surgieron los testigos de Jehová. José Edmí, hay unas cuantas sectas que surgieron después, pero vienen de hogar cristiano y de iglesias pentecostales. Y yo decía, wow, qué terrible, ¿no? Se cumple la palabra. ¿Viste? Después Judas 1.1 dice ahí de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas de vuestro agape que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Apacienta nos indica que son pastores. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Y mirá lo que dice la Biblia, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para la cual está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas es no se casa con nadie, ¿viste? El libro de Judas. Sin filtro. No, que es otra que la nata sin filtro. Judas sin filtro es esto. Pero tenían razón, porque después se levantaron para dividir, para destruir. Hasta el día de hoy están destruyendo la iglesia. Y nosotros lo sabemos, tenemos años en esto, las cosas no eran antes como lo son ahora. No había ni interés económico de por medio de la manera en que hay ahora, que si no pones dinero sos un maldito, que si no pones dinero Dios te va a maldecir. Yo tengo otros mails de personas que por irse de la congregación, por descubrir la verdad, los supuestos llamados pastores los maldijeron. Sí, hay muchos casos tristemente. ¿Por qué? Porque los intereses no son espirituales. ¿Entendés? Y me acuerdo que una hermana vino corriendo un día a casa llorando y me dijo, hermano, me fui a la congregación porque hicieron esto. Ah, buenísimo, no se haga problema, yo la va a guiar a un lugar para que usted... Sí, pero nos maldijeron, dijo que mi hijo se va a morir. El hijo se va a morir. Que mi esposo va a perder el trabajo, que yo me voy a enfermar. Le digo, ¿y usted le cree? Claro, el problema está en eso. No le crean, por favor. Sí, ¿cómo le va a creer si lo que está haciendo es tratar de que usted no se vaya para seguir explotándola? La exhortación correcta de la palabra de Dios para no comer indignamente la cena del Señor claramente se entiende que es comer, participar sin discernir la encarnación, muerte y resurrección del Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, dice la Biblia, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Los corintios habían caído en la bajeza de participar de la cena del Señor por glotonería. Y hasta se embriagaban durante esa reunión que debería ser santa. ¿Es lo que hacían los corintios? Se terminó convirtiendo en cualquier cosa. ¿Qué verdura era lo que estaba? Ya no era la cena del Señor. Estaba, no sé si le habían hecho caso a Dante Hebel en aquel entonces, que decía que
bien se puede servir la Santa Cena del Señor con unas papas y una coca, decía. Además, hemos de tener presente que ninguno puede participar dignamente en su propia dignidad, porque no existe ningún digno en base a méritos personales. Para arrancar, claro. No, para arrancar ninguno estamos dignos. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero viste que hay gente que dice, ay, pero yo soy bueno. Ponele. Y encima termina la frase diciendo, ay, yo cuando puedo ayudo a la gente, ¿eh? Cuando puedo yo ayudo, le doy. Yo me acuerdo que una vez una persona me dice, mira, cuando a mí me sobra yo le doy. Y yo le pregunto, cuando vos haces la comida, tenés que pelar la cebolla, la papa, todo, lo que te sobra, que son las cáscaras, ¿qué haces? ¿La comés o la tirás? No, la sobra se tira. Bueno, si te sobra algo, no se la dé a la gente, tíralo. Porque la gente no necesita tu sobra. Y menos Dios. Es verdad. Si vas a dar que sea de corazón y que sea algo bueno. Lógico, vos no podés darle la sobra. Algunos dicen lo mismo, mirá, si me sobra tiempo voy a la reunión. ¿Y a qué vas a venir? No venga, tiralo a la basura ese tiempo que tenés. Bien, Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencias. Que está espectacular eso. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, fuimos todos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escuche bien lo que dice Pablo, ¿no? El otro día estaba peleando, siempre pelea, pero no importa. Pablo dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, y dígame por qué usted tiene que pagar, si es gratis. Todo hijo de Dios para poder participar dignamente debe hacerlo en la dignidad del Señor, cubierto de su manto de justicia, porque nadie tiene dignidad propia. Por ese motivo la exhortación es que participemos discerniendo el cuerpo del Señor, comprendiendo, apreciando, penetrando, viendo por los ojos de la fe lo que significa ese verdadero Cordero de Dios que fue inmolado por nuestros pecados. Por lo tanto, comparar o decir que este grado de espiritualidad corresponde a pagar o no pagar el diezmo es una herejía. Pero tal explicación de un mercader de la fe no debe extrañarnos, porque no solamente han introducido el diezmo en la iglesia, sino que las primicias, los pactos, y han transformado la casa de Dios en un verdadero mercado donde se vende todo, menospreciando la lección e indignación que produjo el corazón del Señor al ver estos mercaderes en la casa. Juan 2:14-16 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En otra versión dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, a los que vendían y lo compraban, y volcó la mesa de los cambistas y de la silla de los que vendían paloma, y le dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y la gente no entiende eso hasta el día de hoy. Yo fui a predicar en un lugar donde era horrible porque no era la presencia de Dios, era la presencia del olor a choripán, a pollo, a la parrilla. Súper desconcentrado, no podía, ¿no? Canalizar nunca ahí el mensaje. A ravioli, a pasta, esto. Sobre todo si la reunión se hace larga, ¿no? Y como que ya tenés hambre y empezás a sentir todas las tentaciones. El sector de la reunión era acá a la derecha y acá a la izquierda estaba el supuesto lugar donde hacían la comida, que es lo mismo, era todo un salón. Es muy difícil. ¿Entendés? El olor a pancho, a pizza, y ¿qué vas a predicar? Se siente, decía bueno. Y yo le decía, sí, los olores de la comida se siente. Y bueno, pero esa gente, cuando vos le tratás de explicar que están haciendo, bueno, primero que no es la casa de Dios, vamos a ser honestos. Porque Hechos 17, Castillo, me acordé de Castillo, me acosté. Porque el otro día me equivoqué y él me dijo, hermano, es raro que usted le haya fallado, ¿no? Pero era Hechos 17, 24, 25. Puede pasar. Puede pasar en los mejores. Dice bien claro que Dios ya no habita en templo hecho por mano de hombre. Por eso es que hacen toda la barrabasada que hacen en ese lugar. Ahora bien, la venida del Señor está a las puertas y no crea a aquellos que han prostituido la casa de Dios transformándola en casa de mercado, en cueva de ladrones, que el santo de los santos cuando regrese actuará de una forma diferente con los que hacen el comercio en su casa, sea pastores o hermanos y hermanas que se dedican al comercio en la iglesia del Señor. Ahora yo solo pregunto una sola cosa, ¿no? Yo conozco hombres, he conocido hombres de Dios en todos estos años, ¿no? Que Dios ha provisto para que ellos puedan reunirse en lugares, ¿no? Y nunca me olvido, ¿no? Había un paralítico, esto es por allá por Merlo,
nació paralítico. Y había un hermanito que oraba mucho porque él quería que la casa necesitaba, ¿viste? Porque él donaba un espacio para reunirse, pero necesitaba terminar las paredes y todo, ¿no? Porque en invierno la pasaban mal. Y él un día dijo, Señor, yo no sé lo que vas a hacer vos, nuestros recursos son pocos. Somos 20 hermanitos, dice, y la mayoría eran todos ancianos jubilados. Imagínate por ahí. O lo hacés vos, Dios, no pasa nada. Con la miseria que le pagan los gobiernos que tenemos, nunca van a salir de esa miseria. Entonces el hermano dice que un día sintió de Dios decirle a todos los hermanitos no jubilados que oremos por un milagro, que si Dios hace un milagro, los demás ya vienen solos. Y yo decía, tenía razón. Y ese día que yo fui ahí a predicar, a compartir con ellos, me decía, hermano, estamos orando. Ah, buenísimo, ¿por qué? Digo, por un milagro, porque con un milagro Dios te puede hacer lo demás. ¿Y qué milagro es? Y tenemos un vecino, dice, que de vez en cuando viene, o lo vamos a buscar, que es paralítico. ¿Y es paralítico de nacimiento? Ajá, ¿y usted qué quiere? Que Dios haga el milagro. Con ese milagro, la gente se va a conmover, hermano. Y tenía razón. Entonces le dije, bueno, dale, yo los ayudo, ayunemos y oremos. Un día, el día menos esperado, ese hermano se levantó de la silla de ruedas. Qué lindo. ¿Entendés? Empezó a caminar lentamente. Después lo ayudaron, ¿viste? Rehabilitándolo, haciéndole kinesiología. La cuestión que después corría. Tuvo 40 años de su vida en una silla de ruedas. Qué grande Dios. Pero ese milagro, tenía razón el hermanito. El hermanito tiene 80 años, ahora ya tenía 90, entonces hace 10 años atrás. Es verdad, trajo a la gente a ese lugar y la gente sola dijo, yo quiero donar silla, el otro dijo, yo me encargo para terminar ahí, arreglar, vamos a rebuscar, le hacemos el piso, le ponemos la... La gente lo hizo. Ellos no le pidieron nada a nadie, Pero ves que cuando vos buscas a Dios, Dios se encarga. Dios es fiel. ¿Sí? Sí, Y ellos no qué hacían lindo. comida para vender, nunca vendieron nada, porque ellos decían que tenían que tener fe, pero sí hacían comida para cuando terminábamos de la reunión. Para ¿viste? compartir. Nos sentábamos ahí y comíamos y charlábamos, y como siempre, le contábamos chistes y nos divertíamos. La Bien. confraternización venía ayer bien. Claro, porque los hogares es eso, los hogares es un lugar, por ejemplo, nosotros cuando nos reunimos en familia, ¿qué hacemos? Nos sentamos en la mesa, Sí, a comer. compartimos y charlamos. Charlamos, nos matamos risa, nos contamos cosas. Bueno, eso tiene que ser la iglesia. Se convirtió en una estructura cuadrada porque le invitaron a los romanos. Cuando se invitaron a la iglesia romana, perdimos. Dejó de ser una familia, se convirtió en una institución y a la vez se convirtió en aquel vivo arriba que se roba todo y se lleva diciendo que Dios lo bendice. Gloria a Dios. Recuerde que si usted se suscribe, tendrá todo lo que nosotros hacemos aquí en Exponiendo para la Gloria de Dios. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí en Exponiendo la Palabra.